Una niña de 7 años estaba de pie en una esquina de la calle del centro en zapatos que ya no eran zapatos. Las suelas se estaban despegando. La lona estaba rasgada. Sus pequeños dedos marrones eran visibles a través de los agujeros. Había estado esperando allí durante 17 minutos, observando a cientos de personas pasar sin detenerse. Esta noche, ella le pediría ayuda a un multimillonario, y lo que él descubriera destruiría todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. 5:42 de la tarde. Octubre. Sophia Mitchell, 7 años, estudiante de primer grado, hija de un hombre que trabajaba en 2 empleos, reunió cada onza de valor que le quedaba y habló con el extraño que pasaba. «Por favor, señor», dijo, su pequeña voz cortando la indiferencia de la ciudad como una cuchilla. «Solo necesito zapatos nuevos para la escuela, solo un par. Prometo que le devolveré el dinero cuando crezca. Soy buena con las promesas». El hombre, James Whitmore, 53 años, $380 millones en su cuenta bancaria, casi siguió caminando, pero algo lo hizo girar, y en ese momento, sin saberlo, caminó directamente hacia el mayor error de su vida. Sofía estaba allí, con un abrigo 2 tallas demasiado grande, el de su padre, la única cosa abrigada que podían permitirse. Su pequeño cuerpo se estaba ahogando en la tela. A través de los agujeros en sus tenis, su piel oscura era visible. Sus dedos de los pies estaban encorvados, como si intentaran esconderse del mundo. Cuando miró a James Whitmore, algo cambió en su rostro. Reconocimiento. Vio en sus ojos la misma desesperación que él había sentido una vez, décadas atrás, antes de que el dinero le enseñara a apartar la mirada del sufrimiento. «Cuando crezca, te lo devolveré», repitió Sofía. La certeza en esas palabras, la absoluta convicción de que honraría esta deuda con un extraño, rompió algo en el pecho de James que él pensaba que había muerto hace años. «Soy bueno con las promesas. Las cumplo». James miró sus propios zapatos. Cuero italiano, cosidos a mano. $300. Tenía 17 pares. Sofía tenía uno. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. «Sofía. Sophia Mitchell». «Sofía», dijo, y algo en la forma en que lo dijo, como si el nombre importara, como si ella importara, hizo que sus hombros se relajaran ligeramente. «¿Dónde está tu padre?» «Está en el trabajo. Sitio de construcción, a 3 cuadras de distancia. Él viene a recogerme a las 6, pero no sabe que estoy aquí. Normalmente espero dentro de la biblioteca hasta la hora de cierre, pero hoy la bibliotecaria estaba enferma y cerraron temprano, y no sabía qué más hacer, así que...» Ella se quedó en silencio, avergonzada, como si fuera su culpa que los sistemas diseñados para proteger a los niños la hubieran fallado. «Sofía, voy a esperar contigo», dijo James. «Quiero conocer a tu padre». Se sentaron juntos en esa esquina de la calle mientras la ciudad se transformaba en la tarde. James preguntó sobre la escuela, sobre sus maestros, sobre las cosas que soñaba con llegar a ser. Sofía respondió con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido a no desperdiciar palabras, a no pedir más de lo que se ofrecía. «Quiero ser ingeniera», dijo finalmente. «Leí sobre Gustave Eiffel en la biblioteca. Él construyó la Torre Eiffel. La diseñó tan perfectamente que se sostiene allí solo por matemáticas y acero, no porque alguien tuviera que creer en ella, solo porque entendía cómo funcionan las cosas». Ella hizo una pausa. «Quiero construir cosas que duren, cosas que importen». A los 7 años, Sophia Mitchell tenía más claridad sobre su propósito que la mayoría de los adultos que James conocía. A las 6 en punto, un hombre emergió de la oscuridad. Era alto, de complexión robusta, con los hombros anchos por años de trabajo físico. Su piel estaba curtida por el sol y el esfuerzo. Sus ojos estaban exhaustos de una manera que hablaba de turnos sin fin, de noches pasadas despierto tratando de resolver problemas que no tenían soluciones. Su nombre era Marcus Mitchell. Cuando vio a Sofía, todo en su rostro cambió. Se arrodilló, la abrazó contra su pecho, la sostuvo como si todavía fuera la bebé que había sido, como si aún pudiera protegerla del mundo solo por proximidad. Pero luego sus ojos encontraron a James, y el calor se evaporó. En su lugar vino algo más duro: cálculo, precaución. El instinto protector de un hombre que había aprendido que los extraños rara vez eran amables,
que las ofertas generalmente venían con precios invisibles, que el mundo estaba diseñado para explotar a los vulnerables. ¿Quién es este?, preguntó Marcus a Sofía, su voz controlada y tranquila de una manera que sugería que había ensayado este escenario en sus pesadillas. Me ayudó, papá. Le conté sobre mis zapatos y él esperó por ti. Marcus se levantó lentamente. Era un hombre grande, pero su tamaño no era amenazante. Era capaz. Tenía la complexión de alguien que podía construir, proteger o cargar cualquier cosa que necesitara ser cargada. Miró a James con ojos que habían visto demasiado. Gracias por tu amabilidad, dijo Marcus formalmente. Las palabras eran educadas, pero también eran un límite. Pero mi hija y yo nos las arreglamos bien por nuestra cuenta. No estoy aquí para insultar tu independencia, dijo James con cuidado. Quiero comprarle zapatos a tu hija, no como caridad, como reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? La voz de Marcus era firme, pero había algo debajo de ella, algo que sonaba a un viejo dolor. Del hecho de que estás criando a un ser humano extraordinario solo, del hecho de que te estás agotando trabajando y aún así te presentas como un padre, del hecho de que tu hija está hablando de convertirse en ingeniera con la misma certeza que la mayoría de los niños tiene sobre respirar. La mandíbula de Marcus se tensó, miró hacia otro lado, hacia el sitio de construcción de donde acababa de venir, como si aún pudiera ver el trabajo que lo esperaba, el esfuerzo interminable que nunca sería suficiente. Mi nombre es James Whitmore, dijo James en voz baja. Dirijo Whitmore Development Group. Tengo recursos, tengo poder, tengo todo excepto lo que importa, y tu hija me ha mostrado en 5 minutos lo que no he aprendido en 53 años. Algo parpadeó en la expresión de Marcus. No era exactamente esperanza, algo más reservado que eso. Ven conmigo, dijo James. Hay una zapatería a 2 cuadras de aquí. Vamos a conseguirle a Sofía zapatos que no le duelan. Y luego, si estás dispuesto, me gustaría invitarles a cenar y hablar sobre cómo podría ayudar. Marcus quería rechazar. James podía verlo en su rostro. La negativa estaba ahí, lista para ser pronunciada, un muro de orgullo que lo había mantenido en pie a través de años de circunstancias imposibles. Pero entonces Sofía tomó su mano. «¿Por favor, papá?», preguntó. Y la pregunta rompió el muro como una pequeña piedra a través del vidrio. Marcus asintió una vez. La zapatería estaba cálida y brillante. Sofía se movía por ella como si estuviera caminando a través de un museo de su propio futuro, tocando los zapatos con reverencia, aterrorizada de que pudieran desaparecer si dejaba de mirarlos. Finalmente eligió un par de zapatillas de deporte moradas profundas con estrellas doradas a los lados, prácticas pero alegres, duraderas pero hermosas, exactamente el tipo de zapato que elegiría una niña que soñaba con construir cosas. Cuando se los puso, su cuerpo entero cambió. El miedo se disolvió. El peso que había estado cargando simplemente se evaporó. Dio unos pasos experimentales, flexionó los dedos de los pies, miró hacia abajo con asombro. «No duelen», susurró, mirando a su padre. «Papá, en realidad, no duelen». Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta, pretendiendo examinar otros zapatos, dándose un momento para recordar cómo respirar. En la cena, en un pequeño restaurante italiano que James conocía, tranquilo y privado, el tipo de lugar donde las conversaciones podían suceder sin ser escuchadas, Marcus finalmente se abrió. Y mientras hablaba, James comenzó a entender la forma de la tragedia. «Yo era ingeniero civil», dijo Marcus, cortando su pasta lentamente, metódicamente, como si comer también fuera una disciplina que había aprendido a dominar. «Con licencia. Tenía mi propia firma, pequeña pero respetada. Construíamos edificios comerciales, hacíamos supervisión de obras. Era bueno en eso, realmente bueno». Sofía escuchó, sus pies balanceándose ligeramente bajo la mesa, los nuevos zapatos morados captando la luz cada vez que se movía. «Hace 7 años, hubo un accidente en uno de mis sitios. Un trabajador se cayó de un andamio. Yo estaba allí. Realicé RCP. Lo mantuve vivo hasta que llegó la ambulancia. Su nombre era James Chen. Sobrevivió. Salió del hospital después de 2 semanas. James Whitmore sintió algo frío moverse por su estómago. Tenía la sensación de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría la forma en que entendía el mundo. 3 meses después, su esposa me demandó, continuó Marcus. Ella alegó que había descuidado los protocolos de seguridad. Afirmó que el accidente fue culpa mía, que había sido negligente en mi supervisión. No era cierto.
Hubo una falla en el equipo, algo documentado, algo que no podría haber predicho o prevenido. Pero ella tenía abogados, mejores abogados de los que podía pagar. Marcus hizo una pausa, tomó un sorbo de agua. Contraté al mejor abogado que pude encontrar, pero no fue suficiente. El caso se prolongó durante 3 años, mis ahorros se agotaron. Mi empresa colapsó porque estaba dedicando todo mi tiempo en la corte en lugar de en los sitios. Tuve que liquidar activos para seguir adelante. Vendí mi casa, vendí mi camioneta, vendí todo. Y luego, el juicio volvió en mi contra. No por el monto total que ella pidió, pero por suficiente que me llevó a la bancarrota por completo. Miró directamente a James Whitmore. Mi licencia de ingeniería fue suspendida. No revocada oficialmente, pero suspendida a la espera de apelación. El proceso de apelación cuesta dinero que no tengo, los abogados cuestan dinero, los testigos expertos cuestan dinero. Así que trabajo en trabajos de construcción y en almacenes por la noche y cualquier otra cosa que pueda encontrar. Estoy sobrecalificado para todo lo que hago, subcalificado para cualquier cosa que quiero hacer. Estoy atrapado en un sistema que decidió que era culpable y no me deja probar que soy inocente. El silencio en la mesa era absoluto. Marcus, dijo James lentamente, tienes motivos para apelar, ¿verdad? ¿La falla del equipo fue documentada? Por supuesto. Los protocolos de seguridad que implementé superaron los requisitos. Salvé la vida de ese hombre, pero probarlo en un tribunal que ya ha decidido en mi contra, eso requiere recursos, recursos que no tengo. He estado luchando por esto durante 4 años. Estoy cansado, James. Estoy tan cansado. James sintió que algo se cristalizaba dentro de él, una claridad que no había experimentado en años, un momento de perfecta comprensión. Quiero ayudarte a apelar, dijo. Conozco abogados, los mejores, yo los pagaré. Y quiero ofrecerte un trabajo, no como un favor, como un profesional. Necesito a alguien que supervise mi división de construcción, alguien con integridad, alguien que ya ha demostrado que salvará una vida incluso cuando le cueste todo. Marcus sacudió la cabeza. No puedo. Puedes, dijo James con firmeza. Puedes porque no es caridad. Es la decisión comercial más sensata que he tomado en 5 años. Tengo 23 millones en proyectos el próximo año. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Esa persona eres tú. El salario es de 280,000 al año, más beneficios, además cubriré tus honorarios legales. ¿Por qué?, preguntó Marcus, y su voz se quebró en esa sola palabra. No me conoces, no me debes nada. Sé lo suficiente, respondió James. Sé que a los 7 años tu hija piensa que puede crecer para ser ingeniera porque le has enseñado que la excelencia es posible. Sé que trabajarías hasta la muerte por ella y nunca te quejarías. Sé que realizaste RCP a un extraño y le salvaste la vida y luego te destruyeron por ello y aún estás en pie. Sé que rechazaste mi ayuda cuando la ofrecí por primera vez porque tu dignidad importa más que tu comodidad. Esas cosas me dicen todo lo que necesito saber sobre tu carácter. James se inclinó hacia adelante. He pasado 30 años construyendo una empresa y acumulando riqueza. En todo ese tiempo, nunca he conocido a alguien tan genuinamente excelente como tú. No te estoy ayudando porque seas pobre. Te reconozco porque eres extraordinario y el mundo ha estado demasiado ciego para verlo. Marcus miró a su hija. Sofía lo observaba con esos ojos serios e inteligentes. Ella extendió la mano y tomó la suya. Papá, dijo, quizás así es como funciona el universo. Quizás me dieron estos zapatos para que pudieras conocer a alguien que ve cómo bueno eres. 3 meses después, la licencia de Marcus fue oficialmente restablecida. La apelación había tenido éxito. Los abogados que James contrató habían encontrado discrepancias en el caso original, descubrieron testimonios que habían sido suprimidos, desenterraron evidencia de que el mismo James Chen había admitido que el accidente fue por falla del equipo, no por negligencia. A la mujer que lo había demandado se le ordenó devolver una parte del juicio. No era suficiente para restaurar lo que se había perdido. Ninguna cantidad de dinero podría hacer eso, pero era reconocimiento, vindicación, verdad. Marcus Mitchell entró en su nueva oficina en Whitmore Development Group como director de operaciones de construcción. Su nombre estaba en la puerta, sus credenciales estaban exhibidas en la pared. Su experiencia finalmente estaba siendo utilizada. Sofía comenzó en una nueva escuela, una mejor escuela, una con un programa integral de STEM.
Llevaba sus libros en una mochila sin agujeros, usaba zapatos que no le lastimaban y hablaba sobre su futuro con absoluta certeza. Pero el momento más significativo llegó 6 meses después de que Marcus comenzara a trabajar. James Whitmore estaba en su oficina, revisando un informe de sitio que Marcus había presentado. La documentación era meticulosa. El análisis era brillante, las recomendaciones eran exactamente lo que el proyecto necesitaba, y allí, al final del informe, había una nota. Este proyecto requerirá atención cuidadosa a los cálculos de carga y protocolos de seguridad. He incluido recomendaciones estructurales basadas en 23 años de conocimiento en ingeniería y experiencia adquirida con esfuerzo. Confía en las matemáticas, confía en el proceso, confía en que tomarse el tiempo para hacer las cosas bien salva vidas. James dejó el informe y lloró. Lloró lágrimas reales. El tipo que proviene de entender algo fundamental sobre ti mismo que ya no puedes negar. Había pasado toda su vida adulta creyendo que el poder provenía del dinero, que el éxito se medía en activos y adquisiciones y en la acumulación de ventajas. Nunca había entendido que el verdadero poder, el tipo que realmente importaba, provenía de la capacidad de ver la excelencia en los demás y crear espacio para que florezca. Marcus Mitchell no necesitaba el dinero de James Whitmore, necesitaba que James Whitmore creyera en él. Esa noche, James se sentó en su oficina, la oficina que da a la misma esquina de la calle donde había conocido a Sofía, y tomó una decisión. Llamó a su mejor amigo, Daniel Santos, quien dirigía una organización sin fines de lucro centrada en casos de condenas erróneas. «Tengo un proyecto para ti», dijo James. «Encuéntrame a cada persona que ha sido aplastada por acusaciones falsas en las industrias de la construcción y la ingeniería. Personas como Marcus Mitchell. Personas con habilidades y carácter, pero sin los recursos para defenderse. Voy a financiar sus apelaciones legales, a todos ellos». «Eso podría costar millones», dijo Daniel. «Bien», respondió James. «He desperdiciado suficiente dinero en cosas que no importan. Déjame finalmente gastarlo en algo real». Un año después, se llevó a cabo una ceremonia en las oficinas de Whitmore Development Group. Sofía, ahora de 8 años, estaba al lado de su padre mientras recibía un premio. Excelencia en liderazgo en ingeniería. Su fotografía fue exhibida en el vestíbulo principal de la empresa junto con una docena más, todas personas que habían recibido una segunda oportunidad, todas ellas ahora prosperando. James Whitmore estaba de pie a un lado, observando. Los zapatos de Sofía estaban impecables. Ella leía a nivel de 5º grado. Tenía un tutor, tenía estabilidad, tenía un futuro. Pero lo más importante es que había enseñado a 2 hombres una lección que el dinero no podía comprar y la experiencia no podía enseñar, que la verdadera pobreza no es la ausencia de dinero. La verdadera pobreza es la ausencia de alguien que cree en ti. Y la verdadera riqueza no es lo que posees, es lo que reconoces en los demás. Al finalizar la ceremonia y dispersarse la gente, Sofía se acercó a James y le tomó la mano. «Gracias por ver a mi papá», dijo simplemente. James se arrodilló, mirando esos ojos serios e inteligentes que lo habían cambiado todo. «Gracias por enseñarme lo que importa», respondió. Y allí, en una sala llena de personas a las que se les había dado segundas oportunidades, el multimillonario entendió algo que debería haber aprendido hace décadas. Marcus Mitchell era el hombre más rico de la sala. Siempre lo había sido. James simplemente finalmente había aprendido a verlo. Pero la realización más importante llegó después, cuando James revisó la historia de su propia empresa. Cuando descubrió que hace 15 años, Marcus Mitchell había solicitado trabajar en Whitmore Development Group. Su solicitud había sido revisada por el propio James y rechazada en minutos. La razón listada en el archivo, sobrecalificado, se irá por una mejor oportunidad. James miró esa frase durante mucho tiempo. Había tomado ese juicio en 5 segundos, sin haber conocido nunca al hombre. Había mirado las credenciales de Marcus, visto su potencial y asumido que sería un riesgo de fuga. Así que lo desestimó, lo rechazó, lo hizo desaparecer. Si lo hubiera contratado entonces, nada de esto habría sucedido. El hombre nunca habría perdido su licencia. Sofía habría crecido en estabilidad. Un hombre inocente habría sido ahorrado de 4 años de tormento legal. Un niño habría tenido zapatos nuevos hace mucho tiempo. Todo porque James Whitmore había sido demasiado ciego,
o demasiado arrogante para ver la excelencia cuando estaba justo frente a él. Ese fue el verdadero secreto que lo destruyó. No las capacidades de Marcus, no la batalla legal, ni la vindicación. Era la propia complicidad de James en los sistemas que habían aplastado a Marcus Mitchell en primer lugar. Y la parte más difícil de la transformación de James no fue aprender a reconocer la excelencia. Fue aprender a vivir con el conocimiento de cuánto sufrimiento podría haberse prevenido si simplemente hubiera prestado atención, si simplemente hubiera mirado, si simplemente lo hubiera visto. Marcus Mitchell había sido invisible para James Whitmore durante 15 años, y para cuando James finalmente aprendió a verlo, ya era demasiado tarde para deshacer el daño. El multimillonario tenía todo excepto lo que importaba. Pero el padre soltero había aprendido hace mucho tiempo que lo que importa no se puede comprar. Solo se puede ganar, día tras día, a través del sacrificio y el amor, y la obstinada negativa a rendirse. Sofía creció para ser ingeniera. Diseñó edificios que se sostenían gracias a las matemáticas y el acero, exactamente como había soñado. Pero su mayor diseño era invisible. Había construido un puente entre dos hombres que habían aprendido, demasiado tarde, que el trabajo más importante no es lo que logras para ti mismo, es lo que reconoces en los demás.